¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Buenos días. Espero que el Señor te siga bendiciendo. Hoy vamos a recordar la cena del Señor, su sacrificio, como hacemos todos los meses cuando estamos congregados, y también lo hacemos cuando estamos así en este tiempo tan especial que nos ha tocado vivir en este último año. Pero vamos a compartir después del pan y del vino. El mensaje de hoy tiene que ver un poco con lo que uno ha creído desde chico. Yo eh, pensé siempre que yo era un hijo de Dios y que no importa lo que hiciera, que yo ya había nacido como un hijo de Dios, no importa lo que hiciera o lo que haga, cuál sería mi vida, siempre sería un hijo de Dios. Nunca perdería esa identidad de hijo de Dios. Pero dice en Génesis que en el principio cuando la mujer, Eva y Adán, se rebelan contra la orden que había dado el Señor, ellos son apartados de la presencia de Dios. Ellos se pierde ese vínculo, se pierde la relación con Dios estrecha. En el principio Adán y Eva paseaban con Dios en el huerto, en el jardín, y charlaban con él. Pero cuando ellos desobedecieron y comieron del fruto prohibido, del cual Dios le había dicho que no comieran, se sintieron desnudos, tuvieron que cubrirse delante de Dios y comenzó un camino diferente al que habían encaminado en un principio. Había un solo camino de la mano de Dios. Pero a partir de la caída de Adán y Eva, de la presencia de Dios, del vínculo, de la relación con Dios, se abrió otro camino diferente. Y yo crecí pensando de que era un hijo de Dios. La religión, podría decirse dominante en el mundo, dice que todos somos hijos de Dios, cuando la palabra dice que somos criatura de Dios y que es necesario ser adoptado por Dios como hijo suyo. Esto ocurrió en mi vida hasta que un día me encontré con Cristo en mi vida, en mi interior, junto con mi esposa, ella también en forma personal, cada uno, y comencé a conocer a Dios en su palabra. Comenzaron a enseñarme quién era Dios, cómo era Dios, cuáles eran sus mandamientos, sus atributos, y entonces me di cuenta de repente que yo vivía como hijo de Dios, pero no era hijo de Dios. Y era necesario que yo entendiera esto. El mensaje de hoy tiene como título, que está en Romano capítulo 3 27, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, a uno lo conforma interiormente saber de que es hijo de Dios, no importa lo que uno haga. Si es un asesino, bueno, es un hijo de Dios asesino, o si es macumber es un macumber hijo de Dios, si es un violador, es un violador hijo de Dios. Pero el título de Dios se ha colocado en todas las áreas cuando Dios establece que nosotros somos criatura de Dios y necesitamos recibir el Evangelio, creer en Cristo Jesús como Hijo de Dios para ser adoptado como hijo suyo, como hijo de Dios. En los caminos del hombre, a partir de la caída de la presencia de Dios, los caminos del hombre, el hombre cree que son rectos, pero son caminos de muerte, son de destrucción. Vamos a leer en Proverbio lo que dice Proverbio 14:12, dice así, un versículo muy conocido. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hoy en la sociedad podemos ver esto. La gente no quiere escuchar a Dios, no le interesa, cree que vive en una libertad cuando realmente son esclavos de las emociones, de las pasiones desordenadas, y sus caminos, la mayoría de ellos son caminos de muerte y de destrucción. En cambio, hay otro camino también, que es el camino de Dios.
Porque a partir de la caída de Adán y Eva de la presencia de Dios, Dios estableció otro camino, hay otra oportunidad para la humanidad. Y podemos leer en Deuteronomio ya en aquel momento 28:9, que dice así: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dios nos llama pueblo suyo cuando nosotros andamos en sus caminos, cuando guardamos sus mandamientos y somos su pueblo. Somos un pueblo santo, un linaje escogido por Dios. En Proverbios 14:18 dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos va aumentando la gloria de Dios, va en el conocimiento de Dios en nosotros. A medida que caminamos, que pasan los años, que pasamos situaciones difíciles y nos aferramos a Dios, Dios va haciendo eso en nosotros. Es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese día entiendo yo que es el día que estemos con el Señor y diremos, este es el día perfecto que hizo el Señor en cuanto los ojos nuestros podamos ver al Señor cara a cara. El hombre trata de negar a Dios para vivir una vida que cree que es de libertad. En realidad es un libertinaje y una esclavitud de las pasiones desordenadas y cómo va el mundo, la corriente de este mundo. Si leemos en Romanos capítulo 3 del 9 al 18, dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado como está escrito, dice Pablo. No hay justo ni aun uno, dice el Salmo 14, y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y hoy vemos eso en la sociedad, en el mundo, que la gente no quiere encontrarse con Dios porque cree que Dios es religión, que vamos a ser, que va a ser amargado, triste. El hombre busca el gozo o la diversión o la felicidad en cosas que nunca se le va a dar porque eso es momentáneo, es como una estrella fugaz. En Dios nosotros tenemos un gozo, una felicidad plena, estable. Dice en el versículo 12, dice, todos se desviaron, a una hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí la palabra inútiles se refiere al fruto que ya está podrido, que está contaminado. Entonces podemos decir que todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, podridos. Nadie quisiera eso. Ese es el camino que nos lleva cuando nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la relación con Dios. Son caminos que nos parecen rectos, pero son caminos de muerte. Dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y cuando leía esto me acordaba que cuando uno va al médico lo primero que nos hace es abrir la boca y sacar la lengua para ver nuestra garganta. Y aquí está hablando el salmista de lo que hay en nuestra garganta, de lo que sale. Y hoy podemos ver cuántas lenguas venenosas hay en todos los medios. La corrupción que hay en todo lugar y en los medios de difusión. Hoy nadie se cuida. Lenguas venenosas que están en sus labios, veneno de áspides, dice. Y el 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Hoy no importa el costo si alguien tiene que morir. El tema es buscar el éxito personal, la prosperidad, la economía, el dinero mueve al mundo. La gente va detrás de las riquezas, de un nivel social, pero no importa si hay sangre derramada. Y es lo que está diciendo. Hoy por hoy siguen presionando sobre el aborto, derramar sangre inocente, en este tiempo cuando en vez de el hombre de evolucionar, involuciona. Aún no podemos
tomar el ejemplo. Muchos no toman el ejemplo de animales que cuidan sus crías. El hombre no cuida su cría, las mata. Y dice en el 16, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hoy no hay temor de Dios. Las cosas que se dicen, las cosas que se hacen. El hombre apartado de Dios trae maldición, se desvía por caminos de destrucción. En el gobierno, en el trabajo, en las escuelas y aún en las iglesias, en la familia, en los hijos hay destrucción. No hay temor de Dios, dice, delante de sus ojos. Este es el hombre, es la característica, es el perfil, el aspecto, el hombre hoy en la actualidad. Pero el hombre al haberse apartado cree que puede ganarse el cielo haciendo alguna obra, haciendo algo. Y podemos ver a muchas personas con muy buenas intenciones. Algunos hacen algo con los gatitos, otros con los perros, y otros con los niños, y otros con los ancianos. Y está bien, pero eso no me dice a mí que yo tengo entrada al cielo. Y es importante hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Y dice en Romanos, seguimos leyendo el capítulo 3 19 en adelante, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todos nacemos bajo la ley. Hay una sentencia en cada uno de nosotros y es necesario un medio, un camino de la justificación a esa ley que todos padecemos, que todos nacemos bajo esa ley. Y dice que ninguna obra de la ley, ningún ser humano será justificado por obras delante de Dios. Nadie va a entrar al cielo justificado por haber donado dinero, por haber adoptado, por haber apoyado obras de misericordia, si no es a través de una justificación. Y Dios, que previno todo esto a partir de la caída del hombre en el huerto, ha provisto el camino y la salvación para todos nosotros, para todos aquellos que se acercan a Dios. Dice en el versículo 21 en adelante, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La ley, todos estamos bajo la ley, pero todos estamos y podemos estar incluidos en la ley, la justificación de Dios, pero hay un concepto: creer en Dios, tener fe en Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, el único Jesucristo que es la justificación delante de Dios por nuestros pecados, por nuestras desviaciones, por tus desviaciones, por las cosas que hemos cometido consciente e inconscientemente delante de Dios sin conocerle. También dice en el versículo 23 en adelante, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El título del mensaje de hoy, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay un solo camino, una sola forma de justificación delante de Dios y delante de la ley de Dios, que es Jesucristo. Y todos somos salvos por su gracia. La gracia es gratuita para nosotros. Somos salvos por su gracia, pero la gracia que hoy se derrama en cada uno de nosotros no fue fácil. Hubo que
hubo que hacer un pago por eso. La gracia de Dios la pagó Jesucristo. Él sufrió las dolencias, Él fue sacrificado, Él fue a la cruz, Él murió en la cruz para que esa gracia de poder llegar al cielo, esa gracia en cada uno de nosotros sea totalmente gratuita. Y no por las obras que hagamos, no porque seamos hijos de alguien o seamos pastor o hijos de pastores. Delante de Dios somos todos iguales. No hay judíos, no hay griegos, no importa de qué país o de qué nación. Cuando alguien entrega su corazón a Cristo y cree en Él y su fe se centraliza en Él es salvo porque es justificado por Jesucristo, porque Él pagó el mayor sacrificio que se pudo hacer en la tierra. La hizo Jesucristo. Él padeció por cada uno de nosotros y llevó nuestros pecados a la cruz. Los pecados que hemos cometido, los pecados que cometemos ahora y los que vamos a cometer, ya fueron pagados por anticipado por Jesucristo delante de Dios, para que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Qué importante es saber la realidad. Yo cuando entendí esto y dije, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? Y creer en Jesucristo, creer en Él, entregar mi vida, mi familia y todo, mis criterios, mis ilusiones, mis proyectos en sus manos para que Él haga de acuerdo a su voluntad. El camino de Dios es un camino que es obediente a la voluntad de Dios, a sus mandamientos. Es vivir en plena libertad espiritual. No somos esclavos de las corrientes de este mundo, sino que somos libres en Él. Y el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y propiciación significa apaciguar la ira de Dios por medio de una ofrenda en sacrificio. Y esa ofrenda voluntaria en sacrificio fue Jesucristo. Él está delante de Dios intercediendo por tu vida y por la mía. Dios, si no tuviéramos Jesucristo, no nos podría ver, no nos podría mirar. Somos una fruta podrida, somos inútiles, pero con Jesucristo en el medio, Él ve a Jesucristo que pagó por nosotros. Y nosotros cuando venimos a Dios tenemos que ir por el camino nuevo que Cristo estableció, porque fue el único que pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es necesario entrar al cielo como hijo de Dios. Nadie entra al cielo no siendo un hijo de Dios. Qué importante es esto para que tengamos una realidad en nuestra vida de cuidar esa identidad cada uno de nosotros. Me dieron la identidad, acepté, me entregué a Cristo, soy hijo de Dios, gloria a Dios. Bueno, tengo que cuidar esa identidad. ¿Se puede perder la identidad de hijo de Dios? Bueno, hay dos caminos. Hoy tengo la oportunidad de poder elegir porque conozco los caminos que tengo por delante y está en cada uno de nosotros tomar la mejor opción para beneficio de nuestra vida, de mi esposa y de mi familia. Es necesario que cada uno de nosotros cuando se nos presentan, siempre se nos presentan dos oportunidades, una y la otra. Y ahí está donde nosotros podemos elegir. Antes, sin Cristo en nuestra vida, sin el Espíritu Santo, no podíamos decidir. Decidíamos en la carne, en la ley, en el egoísmo, en la ambición, elegíamos. Hoy descansamos en la presencia de Dios. Hoy no estamos destituidos de la presencia de Dios porque hemos creído en Jesucristo y seguiremos creyendo. Hermano, que esta palabra
esté en tu corazón durante esta semana. Y ahora vamos a escuchar una reflexión de Adrián y Federico acerca del sacrificio y la muerte de Cristo. Después nos vemos y compartimos el pan y el vino todos juntos. Hola hermanos, Dios les siga bendiciendo. Una vez más quería compartir una breve reflexión sobre el hecho que Jesús nos mandó recordar, que es la entrega de su cuerpo y de su sangre por nosotros. Y para esto quería compartir un texto que está en Hebreo, el capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice: He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Este texto se refiere al pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesús. Dios siempre hizo pacto con el hombre para mostrar su especial interés que tiene por nosotros. Desde el principio hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés, y también prometió a través de Jeremías que en los postreros días haría un nuevo pacto con nosotros. Y ese nuevo pacto que Dios hizo con nosotros no se basó en nuestras capacidades ni en nuestras fuerzas, sino que lo basó en las virtudes de Jesús, en las virtudes de su entrega y la disposición por hacer la voluntad de Dios el Padre. Y por esa disposición que Jesús tuvo en hacer la voluntad del Padre, es que Dios nos santifica a través de su cuerpo. Por eso da testimonio la Escritura de que Dios nos santifica a través de su cuerpo, esa entrega de amor que Jesús tuvo por nosotros. Así que hermanos, al compartir el pan, recordemos esto, que estamos siendo santificados a través del cuerpo de Jesús y en su amor por nosotros. Compartamos el pan en honor a Él, en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En este momento quiero compartirles acerca de la Cena del Señor. Quiero hablarles de la sangre de Jesús. Para esto mismo quiero hablar del Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el versículo 54 al 56, donde Jesús está hablando con los judíos, ¿no? Tiene una conversación en la cual Jesús les dice, a partir del versículo 53, Juan 6, 53, Jesús le dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bueno, meditando en este versículo, acá Jesús nos dice que su sangre es verdadera bebida, ¿no? O sea que la sangre de Jesús nos da vida, nos limpia, nos hace aceptos, aceptables delante de Dios. Dios nos mira a nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Dios mira al mundo a través de la sangre de Jesucristo, la sangre que Él derramó en la cruz para remisión de nuestros pecados. Ya Jesús se estaba adelantando a lo que va a suceder, a lo que vamos a hacer nosotros de practicar la cena, de lo que iban a hacer sus discípulos. Así que cuando nosotros compartamos mejor dicho, tomemos la sangre de Jesús, cuando la bebamos, recordemos que esto es lo que nos da vida eterna, que es verdadera bebida, ¿sí? Que nos mantiene en la comunión con Él, ¿sí? Él justamente derramó su sangre justamente para darnos vida, no solamente para remisión, limpieza de pecados, sino para darnos vida eterna, y para que permanezcamos en Él. Así que quería compartirles con ustedes esta palabra muy corta, y Dios les siga bendiciendo. Hasta luego. Bueno, hermanos, después de haber escuchado la reflexión de
Adrián y de Federico vamos a compartir, a participar del cuerpo de Cristo, que fue partido, fue molido por nuestros pecados, y vamos a participar primeramente del pan. Señor, te damos gracias por tu muerte en la cruz, Señor, que llevó nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y nuestras dolencias también, Señor. Gracias te damos por tu muerte en la cruz. Bendecimos este pan ahora en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vos en tu casa y nosotros acá, y participamos juntos en esta unión espiritual que no se ve, pero que Dios sí la ve, y que nosotros tenemos que de alguna manera sentirla de que estamos juntos, aunque en este tiempo no nos podamos congregar y vernos todos los domingos como lo veníamos haciendo, pero pronto lo vamos a hacer. Ahora vamos a bendecir la copa de su preciosa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros y hoy sigue teniendo el mismo valor para limpiarnos de todo pecado cuando nos arrepentimos. Señor, bendice esta copa. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que al beberla, Señor, mis hermanos, nosotros, Señor, traiga en nuestra vida, Señor, sanidad física, espiritual, psíquica y del alma, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, le damos gloria a Dios porque todavía tenemos redención en Él, y su sangre hoy, por los errores que cometemos, nos sigue limpiando y perdonándonos. Nos vemos en la semana en Como en Casa. Que Dios te siga bendiciendo y guardando de todo ataque del enemigo, de todo virus. En el nombre de Jesús. Amén.